Bienvenidos, esto es El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia, el espacio donde aprenderás a dominar tus finanzas sin enredos ni complicaciones de la mano de Mariano Cerda, tu coach financiero, y nuestra panelista Daniela Recabal, asesora financiera acreditada. Juntos te guiarán a través del mundo de las inversiones, la educación financiera y el emprendimiento. Prepárate para explorar consejos prácticos y la guía de especialistas en cada tema. Nuestro objetivo es convertir las finanzas en algo sencillo y entretenido para que tú puedas alcanzar tus metas financieras sin complicaciones. No importa si eres principiante o experto, este espacio es para todos. ¿Listos? ¡Comencemos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. En esta ocasión estamos presentando el tercer capítulo de la segunda temporada de la versión Finanzas con Inteligencia. El programa donde hablamos sobre inversiones, educación financiera y emprendimiento. Porque una buena educación financiera te puede llevar a realizar buenas inversiones y una buena inversión te puede ayudar a conseguir los beneficios necesarios para financiar ese anhelado emprendimiento. Así también, un buen emprendimiento con buenos resultados, acompañado de una buena educación financiera, te puede ayudar a utilizar esos beneficios y transformarlos o multiplicarlos con buenas inversiones y así comenzar el camino hacia la riqueza de verdad. En este tercer capítulo de la segunda temporada, vamos a continuar lo que hemos venido haciendo capítulo a capítulo para que cada uno de ustedes que nos está viendo y escuchando vayan adentrándose en los conocimientos de las inversiones. En este primer bloque de algunos capítulos donde estamos hablando principalmente de temas financieros. Después vamos a ir cambiando a temas inmobiliarios y otras temáticas que tienen que ver con el mundo de las inversiones. Así que, bueno, primero que todo quiero saludar a nuestra panelista, nuestra querida panelista, una asesora financiera acreditada por la CAMB acá en Chile, nuestra querida Daniela Recabal. ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto de esta introducción. Y feliz de acompañarlo nuevamente en un nuevo capítulo. Bueno, felices nosotros y quienes nos están viendo, que también sé que están encantados de aprender tu conocimiento, que nos empapas con toda esta información. Así que, Daniela, vamos a darle curso a esto. Y bueno, como un breve resumen, cuéntanos tú, ¿qué hablamos en el capítulo anterior sobre renta fija que hablamos? Hablamos sobre rentas fijas. Entendimos que el concepto de renta fija también se llama instrumentos de deuda, inversiones en instrumentos de deuda. Y vimos las distintas características de la renta fija o de los instrumentos de deuda en cuanto a los plazos, en cuanto a la diversificación y cómo eso impacta a los portafolios más conservadores, sin que eso esté exento de riesgo. Así es, y bueno, y ahí hablamos con respecto a los bonos del gobierno, bonos corporativos, depósitos a plazo, etcétera. Instrumentos de, como lo dice, que son relativamente de bajo riesgo, pero que no están 100%, obviamente nada está 100% garantizado, de lo que es la renta fija, y como muy bien dijo Daniela, son instrumentos que pertenecen a un portafolio diversificado que apunta sobre todo a la parte más conservadora. Exactamente, sí, porque yo conozco una tasa que me va a pagar el instrumento. Exacto. Así que bueno, esto lo vamos a continuar complementando con el tema de hoy, que vamos a hablar específicamente de la renta variable. Así que, bueno, hoy vamos a descubrir en profundidad el tema de la renta variable, su definición como tal, sus instrumentos como son las acciones, ETF, fondos mutuos, y distintos instrumentos que vamos a ir mencionando aquí con nuestra panelista Daniela Recabal, y vamos a hablar también los factores que influyen en los precios de estos instrumentos en el mercado. También vamos a hablar sobre estrategias de inversión y cómo mitigar el riesgo y comentar algunas experiencias que ha tenido Daniela con inversores en este tema de la renta variable. Así que, Dani, ¿te parece que comencemos con la dinámica de siempre? Comencemos con la dinámica de siempre, yo estoy preparada. Perfecto, yo pregunto, usted responde y le brindamos el conocimiento a quienes nos están viendo y escuchando. Así que, Daniela, vamos a partir con los conceptos fundamentales, ¿ok? Dani,
¿Qué entendemos por renta variable y en qué se diferencia de la renta fija que vimos anteriormente? Mariano, la renta variable son instrumentos que pueden fluctuar su valor de manera positiva y negativa por estar capitalizados dentro de una compañía. ¿Ya? Cuando tú inviertes en renta variable, que en realidad se conoce como instrumentos de capitalización, tú estás siendo parte de la volatilidad del negocio. Ya no es como la renta fija, donde tú tienes una tasa pactada a un plazo, sino que tú vas a ir al comportamiento del negocio. Entonces es mucho más fluctuante que la renta fija. Y ahí hay varios exponentes o instrumentos dentro del mercado financiero que representan la renta variable o los instrumentos de capitalización. Perfecto. Dani, ¿por qué crees que la renta variable suele asociarse a mayores oportunidades de rentabilidad, pero también sujeto a una mayor volatilidad? Te lo voy a dar con un ejemplo más cercano, ¿ya? Para que todos quienes nos escuchan y nos están viendo puedan entenderlo de manera mucho más fácil de masticar. Okay. ¿Ya? Cuando tú inviertes en un instrumento de renta variable, por ejemplo, si tú tienes una empresa, una compañía, y esa compañía necesita financiar su proyecto, va a pagar un bono, va a decir, miren, quienes quieran compartir conmigo, ¿cierto? El participar en este proyecto, yo les voy a entregar un bono y les voy a pagar un 5% dentro de un año. Ustedes me pasan a mí el capital que yo requiero, completamos ese saquito de capital que requiero y yo dentro de un año les pago, inventemos, el 5%. Entonces ellos, los que están invirtiendo en ese bono, están invirtiendo en renta fija. Renta fija, ¿ya? Claro. Sin embargo, esa misma compañía podría decir, bueno, yo necesito capitalizar aún más y soy una sociedad anónima, voy a abrir acciones de mi empresa en la bolsa. Ok. ¿Ya? Entonces ya no es un instrumento de renta fija la acción, sino que es un instrumento de capitalización. Yo voy a formar parte del capital de esa empresa. Pasas a ser parte de la empresa. Pasas a ser parte de la empresa, de los resultados de la empresa, de las decisiones en muchos casos, no en todos, de la empresa, y también de los dividendos y la rentabilidad que esa empresa vaya a ir arrojando en el camino, ¿cierto? En la medida que vaya sucediendo el negocio y teniendo los frutos que se esperan. Es ahí entonces donde ya no se va a pagar una tasa fija. Tú dices, no, yo apuesto a que esta empresa le va a ir mucho mejor, no me interesa ese 5% que paga el bono de la empresa, sino que yo voy a ir a la acción. Y efectivamente las variaciones pueden ser muchísimo mayores y esa es la ventaja para quien quiere arriesgar e invertir más, pero también puede perder mucho más. Ok, o sea, ahí hablamos de que se puede ganar mucho, como también se puede perder mucho. Estamos sujetos a temas de volatilidad. Vayan grabándose todas estas terminologías porque en cualquier momento vamos a hacer un capítulo de glosario de términos para que ustedes vayan viendo y después tomen nota de todo este tema de terminologías un poco quizás complejas para algunos, pero que constantemente en cada capítulo venimos hablando y ya se tienen que familiarizar, tienen que normalizar este tipo de terminologías para que vayan entendiendo cada uno de los aspectos de inversiones que estamos hablando. Dani, hablemos ya específicamente, como estamos hablando ya de renta variable, vamos a hablar lo que muchos han escuchado todos y que lo acabaste de mencionar también de participar del negocio. Hablemos un poquito de acciones. ¿Qué implica el ser accionista de una empresa y qué derechos o riesgos conlleva esta posición? Recién lo hablaste así como a grandes rasgos, pero cuéntanos un poquito más en profundidad sobre esto. A ver, ¿qué implica ser accionista de una empresa? Cuando tú compras el título, mencionábamos en capítulos anteriores también que antes uno tenía un título, que esa era la acción. Entonces el papelito. Con ese papelito yo soy parte en porcentaje, dueño de esa empresa. Implica entonces eso, que tú efectivamente tú eres parte del capital de la empresa, eres dueño de una parte de ese capital. La envergadura de lo que tú seas o no seas dueño va a depender obviamente de la cantidad de acciones que tú tengas de esa empresa y cuántas acciones de esa empresa existan también en el mercado, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las obligaciones a lo mejor para ti como accionista? Si es que tú quieres participar dentro de la compañía, puedes asistir a las asambleas. Ah, ok. Dentro de los directorios de las empresas hay asambleas donde tú puedes escuchar los resultados de las empresas, ver cuáles son las proyecciones para el año y ser parte, en el fondo tú estás siendo parte del negocio. Entiendo. Ahora, en cuanto a cuáles son los beneficios,
en la medida que vaya creciendo esa empresa, tú vas a tener el porcentaje de ese crecimiento. Por ejemplo, si tú tienes una acción en una empresa y esa acción cuesta 1.000 pesos y la acción dentro de un periodo de tiempo crece en un 10%, ya no va a costar 1.000 pesos entonces la acción. ¿Cuánto costaría en este caso? 1.100. Exacto, 1.100 pesos. Entonces, ahí tienes una variación prácticamente, un buen porcentaje, ¿eh? No fue súper bien, un 10%. Y eso puede ocurrir. Si ustedes ven constantemente la volatilidad de las acciones dentro de los mercados accionarios, tanto en Chile como en el extranjero, ustedes van a ver variaciones del índole del 10%, perfectamente eso puede ocurrir dentro de un día. ¿Ya? Como Entonces, también... la pérdida. Exacto. Y lo otro que también pagan las acciones, Mariano, son los dividendos. Okay. Es decir, la compañía en sus balances anuales o semestrales o trimestrales, dependiendo de la compañía y cómo ellos vayan haciendo funcionar su negocio, van a decir, bueno, les vamos a pagar a nuestros accionistas dividendos. Okay. Por el desempeño también del negocio. Es decir, la rentabilidad tú la puedes obtener a través del capital, que es la acción misma, la variación de la acción, como con un porcentaje, ¿cierto?, de tu participación, tú también puedes tener dividendos de este negocio. O sea, ahí el dividendo prácticamente obedece al resultado. Obedece al como resultado. Empresa donde yo metí mis fondos ahí para participar de este negocio como tal, si les va bien, nos va bien. Si les va mal, nos va mal. Y ahí es donde tenemos que asumir también que estamos en instrumentos de riesgo, porque es variable. Exactamente, los instrumentos de capitalización son los instrumentos de renta variable, los de riesgo. Perfecto. Dani, cuéntanos, ¿qué factores internos influyen en el valor de la acción de esta empresa? Esto es El Inversor Serial. Finanzas con inteligencia. Tu espacio para aprender a invertir, ahorrar y emprender. Construye tus metas financieras y transforma tu futuro. Los factores internos están directamente relacionados, Mariano, con el negocio mismo. Es decir, si tú tienes una empresa que está relacionada, no sé, pensemos por ejemplo en la pandemia, que es bien reciente. Si nosotros en la pandemia teníamos una empresa que estaba directamente relacionada con, no sé, una aerolínea, por ejemplo, y estamos todos confinados en nuestros hogares, ¿eso afectaría o no afectaría a la empresa? Claramente afecta porque se cancelaron vuelos, no habían vuelos y bueno, hubo casos emblemáticos como nos toca también acá en Chile, una empresa que nos representa mucho, que también tuvo que acogerse a varios temas. Al capítulo 11, donde, bueno, y así como esta gran empresa, quebraron muchas también justamente porque no pudieron seguir haciendo su ejercicio que era volar. Y en este caso, como tú dices, ¿en qué afecta efectivamente cómo va a recibir ingresos esa empresa que tiene que mantener más encima personal y un montón de cosas si no puede ejecutar su actividad? Entonces, hay riesgos que son inherentes a la actividad misma de la empresa. Por ejemplo, una empresa que está fabricando algún insumo y necesita de algún commodity y ese commodity se termina, ¿cierto? O escasea, o hay un arancel adicional sobre ese commodity, todas esas cosas van a afectar el funcionamiento de la empresa. También los objetivos que se presenten como directorio, si es que se cumplen o no los objetivos, si es que tienen controlada la deuda, es decir, todos los factores relacionados con el negocio son factores internos que pueden desencadenar en resultados positivos o en resultados negativos para la acción de una empresa. Perfecto, entonces ya sabemos en qué consiste una acción, qué significa tener una acción, pero también cómo la participación en los resultados puede variar también por temas, por factores internos de la propia empresa y también, como tú dijiste, factores externos que se ven expuestos a estas empresas ¿cómo se dice?, a combatir en el minuto y que obviamente te puede variar absolutamente en los resultados. Claro, otros factores que también no quiero dejar de mencionar, muchas veces son los riesgos que no medimos. Por ejemplo, los riesgos que nosotros podemos tener, ya sea como recursos humanos. Es cierto que hay una información que se divulgue de manera equivocada o que haya malos manejos, incluso dentro de las mismas empresas que pueda haber fraude o robo o un montón de cosas, eso también puede afectar el desempeño de una compañía. Perfecto, entonces estamos claros con factores internos, factores externos, qué es una acción, qué derechos tenemos sobre esta empresa, qué beneficios, como también qué obligaciones, como lo mencionaste en un comienzo, que esto es
en cierta forma, ley pareja para todos los que están entrando en este mercado de acciones de una empresa como tal. Hablemos de otros tipos de instrumentos de renta variable, ¿Ya? Daniela. Veamos. Te invito a que exprimamos tu conocimiento un poco más y cuéntanos, bueno, nos vas a contar sobre los ETF, que uno dice, ¿qué es ETF o ETF? ¿Y qué son los fondos mutuos, el FFMM, que uno muchas veces no sabe qué nos están presentando de repente en los bancos o en alguna sociedad empresas de inversiones, todo eso, que aparecen estas terminologías. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué es un ETF como tal y en qué difiere, por ejemplo, de un fondo mutuo de renta variable? Un ETF es un índice, finalmente también es un fondo, la sigla es Exchange Trades Funds. Ok. Por lo tanto, también es un fondo que sigue a algún indicador. Ok. ¿Ya? Por ejemplo, puede haber un ETF que replica el Standard & Poor's 500, que son las acciones más transadas en Estados Unidos. Sí, las 500 acciones, las 500 empresas más grandes. Las de 500 Estados empresas Unidos. más grandes, sí. También puede haber algún índice, ya pensando en Estados Unidos, que pueda seguir el Nasdaq. El Nasdaq. ¿Cierto? Que El son de las tecnología. de tecnología, exactamente. Y así hay un montón de ETF que hoy día están funcionando y que van siguiendo alguna tendencia, algún grupo económico, a algún grupo de acciones y que al inversionista le permite decidir y decir yo quiero en realidad invertir más hacia este sector, al sector de tecnología, al sector de consumo, me gustan más las acciones bancarias y entonces puede seguir algún índice que esté relacionado con acciones bancarias. Y finalmente este ETF va a funcionar como un fondo que yo puedo transar y comprar por bolsa. En el fondo es una acción del mismo ETF, por Claro, así decirlo. exactamente, que agrupa un sector específico. O sea, si yo, por ejemplo, no sé, quería comprar una acción específica del sector tecnológico, pongamos, que siempre, hace muchos años, y yo creo que muchos más años más también va a estar de moda, por ejemplo, Tesla, que está en el mundo automotriz, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y robótico. Y robótico también. Entonces, yo puedo apostar por esa sola acción, como también digo, es una acción que también es volátil, ¿no es cierto? Se debe a muchos movimientos de mercados, temas internos y externos de las empresas. Pero, por ejemplo, digo, a ver, ahí me voy a exponer por completo, pero hay ETF que apuntan a ese mercado, ¿no es cierto? Entonces, todas las acciones que componen ese ETF, que son similares a Tesla, me van a generar una pseudoestabilidad en el ETF, que Claro. menos expuesto que a una sola. Ahí sale al glosario, ¿cierto?, el concepto de la diversificación. Perfecto. Para un inversionista, sobre todo que quiere conocer los mercados, que independiente del nivel de riesgo, tú puedes ser muy arriesgado, pero realmente no tienes conocimiento respecto a lo mejor de Tesla u otra acción un poco más o menos conocida, ¿cierto? Y tú dices, ya me gusta, pero me gusta este sector. Al invertir en un ETF, tú confías a un tercero, ¿cierto?, que va a gestionar este grupo de acciones de este sector, sin la necesidad de que tú tengas el conocimiento de cada una de las empresas de manera acabada. Perfecto. Ahí, buen dato cuando uno no se quiere exponer sobre una sola acción, porque como dice Daniela, uno no conoce de ese rubro, de ese mercado. Bueno, apostemos por comprar una acción o una cuota del ETF que tenga un grupo de acciones de ese rubro, cosa que no esté tan expuesto porque a una le puede ir mejor, a otra peor, se distribuyen las cuotas de mercado, entonces uno dice, ya bueno, algo por ahí parejo puedo ganar un poquito menos, pero también puedo perder un poquito menos de lo que estoy expuesto a una sola acción. Exacto. Así que, perfecto. Consulta a Daniela, para que le contemos aquí y aprendan más nuestros auditores, los que nos están viendo y escuchando. ¿En qué casos un inversor podría preferir un ETF o un fondo mutuo frente a comprar una acción individual? Bueno, ahí no te alcancé a explicar respecto del fondo mutuo, pero ¿en qué casos podría preferir un inversionista más un ETF o fondo mutuo o ir directamente a una acción en el caso de que, lo que te mencionaba recién, de que el cliente tenga un conocimiento más acabado y quiera apostar al riesgo de esa acción, entonces se va a ir directo a la acción. A la acción. Por ejemplo, cuando la acción está muy infravalorada,
¿cierto? Y dice, este cliente ha estudiado los ratios de la compañía, sabe cuál es la proyección, sabe que la acción, voy a inventar un precio, debería estar valorizada hoy día en 1.500 pesos o 1.500 dólares y está en 1.000. Entonces dice, bueno, esto podría crecer dentro del mediano plazo o dentro de 6 meses un 50%. Se espera que, etcétera. Hay estudios y hay gente que se dedica a estudiar cada una de las empresas y entonces toma la decisión de invertir directamente en una u otra compañía. Sin embargo, la gran mayoría de los inversionistas no hacen este estudio tan acabado porque para hacer este tipo de estudio te tienes que dedicar. Y tenemos muchos conocidos, nosotros también, que se dedican y que dedican su tiempo a estudiar una u otra compañía. Pero el inversionista común, y la idea es que esto sea mucho más cercano para todos, si es que se inclina por algún sector, siempre es mejor recomendar un ETF o incluso un fondo mutuo. Sí, ahí hagamos esa aclaración porque lo hablamos anteriormente y se nos pasó por alto efectivamente. ¿Qué es un fondo mutuo a diferencia del ETF? El fondo mutuo está gestionado por un portafolio manager. Hay un gerente del fondo que va revisando a diario el comportamiento de su cartera. Y diariamente, entonces, de acuerdo a la volatilidad y la variación de cada uno de los activos de su cartera, se define un valor cuota al final del día. Y es ahí donde dice, bueno, la cuota del fondo varió del día de ayer al día de hoy en X%. Es bastante más medido y más estudiado el movimiento de la cartera de un fondo mutuo que el movimiento de un ETF, porque el ETF va a seguir directamente la acción y va a estar sujeto a la volatilidad minuto a minuto. En el fondo mutuo te sacas un poco esa volatilidad del minuto a minuto y vas viendo una evolución diaria de un valor cuota. O sea, en escala de riesgo de la renta variable tenemos lo más riesgoso son las acciones. Después vendrían los ETF. Los ETF. Y por último, entre comillas, con menos riesgo, serían los fondos mutuos. Ya, perfecto. Ahí ya tienen una escala de riesgo dentro de la misma renta variable que difiere totalmente de lo que hablamos de la renta fija en el capítulo anterior, para que vayan viendo ahí cómo exponerse. Ahora, más adelante podemos ir desarrollando un poco más otras alternativas dentro de las mismas acciones que son un poco más riesgosas, pero para lo que queremos conocer y entender el día de hoy, con eso nos quedamos y vamos a ir de a poquito aprendiendo. De hecho, de eso consta lo que vamos a ir haciendo justamente por bloques, porque vamos a ir aprendiendo distintos rubros, no solamente el lado financiero, después vamos a ir al inmobiliario, vamos a hablar también de emprendimiento, vamos a hablar también de educación financiera, pero después vamos a volver a hablar de bloques de inversiones, donde ahí vamos profundizando, cosa que sea más dinámico, no nos vamos de cabeza a un solo tema, sino que vamos aprendiendo de todo, porque en su conjunto, como lo dice el eslogan que tenemos, educación financiera, inversiones y emprendimiento, comulgan entre sí y generan conocimiento, y el conocimiento es poder y te da mucho valor para tomar decisiones informadas. Exacto. Dani, para ir terminando ya, porque estamos a punto de terminar nuestro primer bloque de este tercer capítulo de la segunda temporada, hablemos un poco de tendencias de mercado y macroeconomía. Yo sé que recién hablamos de temas internos de la empresa, pero también hay temas externos que los podemos volver a mencionar. Sí. Pero primero, además de los resultados de la empresa, ¿qué rol juegan las tendencias del sector y la macroeconomía en el sector de las acciones? Bueno, al igual que lo mencionábamos para la renta fija, Mariano, existe la tasa de política monetaria. La política monetaria de un país va a afectar sí o sí también el desempeño de las compañías. Va a permitir entonces que la empresa se vaya a endeudar a menor o mayor tasa, que eso vaya a permitir mayor o menor crecimiento. La inflación también va a afectar, por ejemplo, en la empresa que necesita comprar insumos para la fabricación final de su producto, también se va a ver afectado en caso de que estemos con una inflación alta, donde no pueda comprar. La variación del tipo de cambio, es decir, la política monetaria sí o sí va a afectar el comportamiento y el desempeño de las empresas. Por lo tanto, también va a afectar la volatilidad de la acción que yo pueda tener de una u otra compañía. Claro, porque también me imagino que todo se va traducido en estos costos que pueden implicarse, va traducido al precio final del consumidor. Y si el consumidor, como dice, no consume, las acciones también, o la empresa deja de tener resultados. Entonces ahí vamos a tener bajos, o a lo mejor bajan dividendos porque no hay mayores resultados. El precio de la acción también va a caer porque no hay demanda como tal del mismo producto de la acción.
Y así se va viendo una seguidilla de cosas que van afectando los factores macroeconómicos, como tú bien dices, en el desarrollo o el desempeño del mismo precio de una acción. Ahora, Dani, ¿cómo puede un inversionista vigilar, estar atento a estos factores externos para tomar mejores decisiones? La verdad es que es tener estabilidad de ir leyendo un poco el mercado, Mariano. Es decir, si yo me incliné por un sector y ese sector es el sector tecnológico y hoy día estamos viendo, ¿cierto?, que para todo necesitamos la tecnología, tener la calma entonces y esperar, si es que tengo una acción que ha bajado por A, B o C motivo, tener la calma y la tranquilidad para esperar el buen desempeño de ese sector. Sin embargo, los factores macroeconómicos también me pueden llevar a decir stop, no voy a invertir en esto. Por ejemplo, en la pandemia hubo muchas inmobiliarias que quebraron, constructoras. Claro. ¿Y por qué? Porque la inflación se fue a las nubes, no estaban los insumos, no estaba la demanda tampoco, porque las tasas estaban tan altas que las personas no estaban comprando propiedad. Era imposible evaluarlos dentro de un banco. Entonces, si yo estoy viendo esto, puedo decir stop, no voy a invertir entonces en este minuto en este sector. Es importante que vayamos leyendo el mercado y trayéndolo hacia la inversión que yo quiero realizar. Exacto, así es. Y bueno, también dentro de este tema, creo que cumplen una labor muy importante los analistas de mercado, que son los que trabajan con empresas como la tuya, que justamente ofrecen servicios de inversión, y los analistas de mercado son los que nos van advirtiendo estas cosas, ¿o no? Exactamente, y es donde tú, incluso en las compañías como más consolidadas, nosotros como asesores de inversión vamos leyendo también y vamos recogiendo la experiencia y la información que nos entregan tanto corredoras de bolsas como administradoras de fondos, donde existe la ponderación, sobreponderación y subponderación de algún sector. Está más ponderado el área financiera, está menos ponderado el sector inmobiliario y así. No digo que eso sea la realidad hoy mismo, pero sí existe la forma de ir evaluando los sectores de manera macroeconómica, ir evaluando también cómo van funcionando los sectores, cómo van afectando estos factores externos también a las compañías para también poder tomar mejores decisiones. Y generalmente todos coinciden en una visión bastante similar. Perfecto. Y también es súper importante que en cada país que se encuentre cada uno de los que nos está viendo y escuchando, lea la prensa local también. Hay diarios que se dedican al tema financiero, donde van informando todos estos temas día a día. Los mismos noticieros también que van contando cómo van los mercados, hacia dónde apuntan, hacia dónde van las tendencias. Y de esa manera uno va adquiriendo un poco el conocimiento macroeconómico de lo que está pasando en el mundo, en nuestra sociedad financiera. Y ahí apoyarse también justamente de los informes que muchas compañías, incluso de forma gratuita, uno encuentra en el internet, donde hay analistas de mercado que te van contando un poco para dónde va el mercado, la tendencia. Algo que nadie te lo puede garantizar, pero si son personas que se educaron para tal, obviamente te van a dar una noción un poco más pulida de lo que creen que va a suceder. Así que, bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro capítulo de hoy, así que bueno, vamos a continuar muy en breve sobre estrategias de inversión, porque ya que han estado aprendiendo, ahora queremos saber cómo se puede invertir, qué estrategias existen. ¿Cómo lo vamos a aplicar en el fondo? Exacto, hacia dónde pueden apuntar ustedes para ir comenzando ya a invertir. Así que nos vamos a un breve bloque y continuamos con el inversor serial Finanzas con Inteligencia. En breve regresamos con más del Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. No te pierdas las claves para tu éxito financiero. Estás en el Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Una ventana hacia la libertad económica. Aprende sobre inversiones y emprendimiento. Hola, soy Mariano Cerda, tu coach financiero. Y quiero invitarte a dar el gran paso hacia tu libertad financiera y desarrollo personal con mi podcast El Inversor Serial. En mi versión Finanzas con Inteligencia te llevo a descubrir los secretos detrás de las inversiones, la educación financiera y el emprendimiento. Con panelistas acreditados e invitados expertos y en base a mi experiencia profesional como ingeniero comercial, trader profesional y coach financiero, derribaremos los mitos que rodean al mundo de las finanzas
y construiremos una base sólida para tu futuro financiero. Por otro lado, en mi versión Late me uno a emprendedores, coaches, inversores y líderes de distintas áreas para conversar sobre educación financiera, emprendimiento y desarrollo personal. Aquí conocerás historias de resiliencia, disciplina y aprendizaje continuo que te inspirarán a tomar acción, trazar tus propias metas y lanzarte a conquistar tus sueños. ¿Por qué quedarte con la teoría si puedes vivir la práctica? En El Inversor Serial encontrarás educación, estrategias, motivación y ejemplos reales para impulsar tu crecimiento financiero y mentalidad de emprendedor. No esperes más, únete a esta comunidad que busca romper límites, aprender continuamente y transformar ideas en resultados. El Inversor Serial te está esperando para que juntos logremos la libertad financiera que mereces. Te espero en cada capítulo. Los martes, motívate con historias reales de empresarios, comerciantes y emprendedores y personas. Los martes a las 16 horas, agenda una hora para aprender y tener herramientas para crecer. El Cowork con Rafael Manso, el programa donde impulsamos tu éxito. En vivo y full motivación por la 103.5 FM, UCB Radio. El Cowork es una presentación de Chuck E. Cheese Viña del Mar, psicoarte.cl y Transforma Consultores. Sumergirme en el mar es mi pasión. Nado entre sus olas y fluyo con su fuerza. Cada vez que me adentro, estoy lista para enfrentar cualquier desafío y superarlo. En los mercados financieros, ocurre algo similar. En estos entornos cambiantes, la capacidad de adaptarse, la preparación y el conocimiento marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y con una estrategia sólida y una gestión inteligente del riesgo, podemos alcanzar nuestras metas. Descubre cómo RecVal puede ayudarte a navegar los mercados financieros con confianza. Ya estamos de regreso en El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Prepárate para conocimientos y herramientas para lograr tus metas financieras. Vamos ahora con el segundo bloque de este tercer capítulo de la segunda temporada del Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. ¡Qué tremenda vuelta del quiere! Con nuestra querida panelista, asesora acreditada. Así es. Asesora financiera acreditada por la CAMB. ¿Qué vimos en el bloque anterior, Mariano? En el bloque anterior hablamos sobre generalidades, por así decirlo, de la renta variable desde su definición y hablamos también sobre los instrumentos que la componen. Daniela especificó muy detalladamente en qué consiste una acción, cuáles son los actores que rodean este tema de las acciones. Hablamos sobre los ETF, su diferencia con los fondos mutuos y su diferencia entre escoger un fondo mutuo, un ETF o irnos por acciones. Todo tenía que ver también en referencia al riesgo o a la, ¿cómo se dice? Y también al conocimiento del exacto, inversor. Al perfil del inversor, al conocimiento del inversor, como también les recomendamos de estar atentos a la vanguardia de los temas financieros. Leer diarios locales, prensa local, obviamente saber en quién confiar la información que te están entregando. O sea, tener ojo, buscar asesores acreditados, escuchar o leer sobre analistas de mercados de empresas que estén acreditadas y así van obteniendo información más fidedigna, por así decirlo. Y más certera finalmente. También. Claro, pero que no asegura nada porque estamos en el mercado de renta variable. Así es. Dani, ahora vamos a hablar sobre lo que les comentamos, que es la parte ya más conocer un poco más sobre la práctica de esto, que son las estrategias de inversión y el manejo del riesgo. ¿Ok? Me parece. Vamos. Así que seguimos con la dinámica. Vamos a ello. Yo pregunto, usted responde, ustedes nos ven y escuchan. Vamos con las estrategias de inversión en renta variable. Vamos a hablar sobre el Value Investing, Grow Investing y el Dividend Investing o estrategia de dividendos. Y vamos a comenzar con Daniela. ¿Podrías describir en qué consiste el Value Investing y quiénes han sido sus máximos exponentes? El Value Investing, Mariano, son las inversiones de valor.
Perfecto. Inversiones de valor tiene relación con los fundamentos de las empresas donde yo voy a realizar la inversión, hacia el sector que me voy a posicionar, que tenga el potencial claro de generarme una inversión de valor que me pueda entregar un retorno en el mediano, corto, mediano o largo plazo. Los principales exponentes que yo creo que a ti te gustan mucho y por eso que Mariano los menciona así con fervor, Benjamin Graham y Warren Buffett. Ojo, vamos a dar una recomendación. Benjamin Graham. Ay, ¿cómo es? Benjamin Graham. Benjamin Graham, ahí está. Que tiene un libro muy interesante que se llama El inversor inteligente, ¿no? Él se lo sabe mejor que yo, a mí ya se me estaba de... No, pero El inversor inteligente de Benjamin Graham, libro muy bueno. Y también, bueno, Warren Buffett es el padre de las inversiones, que él partió desde muy abajo y llegó a hacer fortuna. Bueno, pero de hecho, Warren Buffett fue alumno en la universidad de Benjamin Graham. Mira. Para que tú lo sepas. Así que claro, la tendencia de ambos es precisamente seguir inversiones en compañías sólidas que tengan una valorización hoy día castigada en el mercado y que tengan gran potencial de crecimiento. Y en realidad es una estrategia, si tú la piensas, lógicamente tiene todas las de ganar. Y en realidad también las empresas relacionadas, en este caso con Warren Buffett, han tenido muy buen desempeño, son reconocidas por su desempeño, pero también por hacer un estudio acabado de las compañías que van a obtener este crecimiento esperado. Ojo, buen dato lo que le estamos hablando, porque estamos hablando de estrategias de inversión. Aquí es donde tienen que tomar nota, sacar el lapicito y anotar esto, porque son estrategias probadas, testeadas por grandes exponentes como Warren Buffett o Benjamin Graham, que tienen, si quieren invertir de manera segura y bastante conservadora, porque ellos sí que son bastante conservadores dentro del riesgo, porque estamos hablando de renta variable, pero que tienen experiencia y durante años les han resultado sus inversiones bajo esta estrategia del value investing. Así que son empresas entonces que tienen una muy buena valorización como empresa, que tienen medido muy bien sus fundamentos, el negocio, los factores que mencionábamos anteriormente, también tienen muy bien medido los riesgos. Por lo tanto, la solidez, la compañía tiene una solidez que le va a permitir poder apostar, ¿cierto?, a que va a obtener el crecimiento esperado y que realmente el valor que tiene hoy es bastante más bajo de lo que debería realmente entregar el mercado. O sea, es como una acción infravalorada. Exactamente, sí. Y ahí obviamente en un mercado que tiene, o una acción como tal, infravalorada, también es una muy buena oportunidad porque es donde mayor crecimiento vamos a tener en relación a lo que los estudios dicen que debiera valer. Así es tal cual. Y en el fondo es eso, es tener un ojo, ¿cierto? Para tú decir, ya, esta empresa realmente está muy castigada y yo quiero aprovechar, ¿cierto?, cuando el mercado suba y subir también con ella. Que eso ha ocurrido históricamente mucho. Entonces, claro que es una muy buena estrategia, está comprobada y es muy bueno también ir estudiando estas opciones. Todo lo que baja tiene que subir y todo lo que sube tiene que bajar. Pero efectivamente, y son estrategias de largo plazo. Porque hay que tener paciencia para esto, ¿no? Sí, de todas maneras, lo que mencionábamos anteriormente, o sea, frente a las volatilidades del mercado es muy relevante que todos podamos tener una muy buena visión del negocio, estar tranquilos frente a las adversidades que se puedan presentar, ¿cierto? Muchas veces un mandatario relevante, importante, influyente puede entregar una noticia, los mercados bajan todos, pero si yo estoy posicionado en una estrategia pensando en un valor objetivo, ¿cierto?, puedo tener también la tranquilidad para poder esperar ese valor objetivo, porque hay un estudio que lo respalda detrás. Y es por eso que esta estrategia, ¿cierto?, de nuestros próceres respecto de las empresas de alto valor, generalmente terminan en un muy buen desempeño. Así, ahí ya les acabamos de dar una papita, como decimos acá, un muy buen dato de que pueden seguir esta estrategia porque está más que probada. Años y años, pero tienen que tener paciencia. Y ojo, que la paciencia y disciplina es el éxito en el tema de las inversiones en los mercados financieros. Así que, bueno, Daniela, continuamos con la siguiente pregunta.
recién, si bien hablamos del Value Investing, también tenemos otra estrategia que es conocida como el Growth Investing. ¿Por qué atrae a quienes buscan un alto potencial de crecimiento, el Growth Investing? Mira, ya que hablabas anteriormente de Tesla, ¿cierto? Que es una empresa que está consolidada y podríamos decir que está dentro de las empresas de Value Investing hoy día, ¿ya? Growth Investing son las empresas que tienen un potencial de crecimiento, pero que no tienen la solidez de la estrategia anterior. Perfecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor está posicionada en un sector y podría ser precisamente el sector automotriz. Ahí hay varias que yo conozco que están dentro de esta calificación y que tienen un muy buen potencial de crecimiento, pero todavía no han tenido el resultado ni tampoco los fundamentos que respalden el crecimiento de esta acción. Por lo tanto, se espera que cuando crezca sea bastante más exponencial. O sea que hay que tener más paciencia aún, porque esto es más a largo plazo. Sí, de hecho yo he visto inversionistas que muchas veces en este tipo de compañías que en cuanto a capital pareciera que son más chiquititas, pero también, Mariano, créeme que son tremendas. O sea, chiquititas dentro de ese mundo de gigantes. Así es. Y que han esperado, de repente puede ser 1 año, 2 años, y han visto bajas dentro del activo, pero que luego el crecimiento es exponencial. O sea, si yo en una empresa, como para hablar de porcentaje, en una empresa que tiene ya un valor consolidado, espero un crecimiento dentro de 1 año entre un 20 y un 40%, en esta otra empresa fácilmente puedes duplicar, triplicar el valor rápidamente cuando se presenta ese momento preciso en que esta empresa comienza a crecer. Y puede ser hoy día relacionado con el mundo de la tecnología, con el mundo automotriz, con la evolución, con la innovación, con temas que están a la vanguardia. Y uno puede estar observando. La inteligencia artificial. Por supuesto que sí. Las criptomonedas también. Nosotros, sí. Y podemos ir viendo ejemplos de lo que estamos conversando hoy en el mercado. Ustedes mismos pueden ahí revisar y pueden incluso googlear y ver el desempeño de acciones y de empresas que en algún minuto han tenido un crecimiento exponencial. Exacto. Aquí podemos hablar del crecimiento exponencial de las empresas de valor, todo esto porque estamos hablando, mencionaste la criptomoneda y mencioné también el tema de la inteligencia artificial, porque estamos en un mercado que no hay que desconocer, que es un mercado de riesgo, porque es la renta variable, pero es donde más se puede apostar a generar grandes cantidades de dinero, como también hay que saber protegerse, que después vamos a hablar de ese tema, cómo protegerte, porque uno puede generar estrategias de vamos a ganar, pero también conociendo que uno puede perder, pero uno puede tener ese freno de mano justamente para no caer en eso. Así que es. No te adelante, yo sé que lo quieres decir, pero bueno, vamos a hablar de una tercera estrategia. Ya hablamos del Value Investing con los grandes exponentes como Benjamin Graham y Warren Buffett. También acabamos de hablar del Growth Investing y ahora vamos a hablar del Dividend Investing o la estrategia de dividendos, ¿no es cierto? ¿En qué consiste esta estrategia basada en dividendos? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Y a quién podría interesarle más? ¿Sabes qué, Mariano? Siempre me ha llamado la atención esta estrategia porque a pesar de ser una estrategia en instrumentos de capitalización de renta variable, a mí me parece bastante conservadora dentro del sector. Y está enfocada a esos inversionistas que apuntan a que una compañía ha obtenido un buen desempeño durante años y saben más o menos cuánto es el dividendo que pagan por este desempeño de manera anual y apuestan por ese dividendo. Por ejemplo, en Chile hay algunas compañías, algunas acciones del sector bancario que pagan aproximadamente entre el 5 y el 6% anual. Y generalmente el inversionista que es más conservador opta por acciones que son dividenderas. Ya saben más o menos lo que le van a pagar dentro de un periodo terminado. Y así en cualquier mercado del mundo. Los dividendos son una muy buena fuente de rentabilidad y de yo poder ir obteniendo el desempeño de una compañía directamente y anualmente o semestralmente en mi bolsillo. O sea, en el fondo podemos ir comprando acciones de una empresa en específico y como premio prácticamente en el año por no retirar me va a pagar dividendo, o sea, voy haciendo cajita igual en el tiempo sin importar el valor de la acción.
¿no es cierto? Así es. La acción, como les comentábamos en el bloque anterior, puede tener una variación porcentual que puede ser positiva y negativa, ¿ya? Pero hay acciones que sí o sí nos van a pagar dividendos de manera anual, semestral, dependiendo de la definición ahí del directorio, y eso sí o sí lo pagan al inversionista, ya sea que la acción haya tenido algún desempeño negativo, igualmente le van a pagar entonces ese dividendo. Perfecto. Ahora, una consulta que yo sé que hay más de alguno debe estar preguntándose. Estás en El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Una ventana hacia la libertad económica. Aprende sobre inversiones y emprendimiento e impulsa tu progreso financiero. ¿Qué hago con el dividendo? No sé, a mí se me ocurre, ¿podré comprar más acciones para que mis saquitos de esas acciones vaya creciendo y el día de mañana, para el otro año, me paguen dividendos sobre dividendos? O sea, lo que tenían acciones más las que compré con este dividendo me van a pagar más. ¿Es una forma de hacer crecer el capital? Claro, tú puedes con las mismas crías, ¿cierto? O con los mismos dividendos que te va pagando, tú puedes ir comprando otras nuevas acciones. Y muchas veces las empresas te entregan opciones a los mismos accionistas, te entregan la opción de comprar acciones con algún tipo de descuento. A un valor preferencial. A un valor preferencial. Mira. Por lo tanto, eso también incentiva a que los dividendos tú los vayas invirtiendo dentro de la misma compañía. Ahora, puedes invertirlo dentro de la misma compañía, comprando crías, ¿cierto? O comprando acciones de la misma, como estas opciones que te presentan, o dependiendo, porque tú puedes decir, ya, los dividendos los voy a ocupar para otro fin. Voy a aprovechar que yo ya tengo este capital de 100 acciones de esta compañía. Yo ya sé que cuento con ese capital para un futuro. Y los dividendos los voy a estar invirtiendo para poder, no sé, echar a andar mi negocio, por ejemplo. Claro. O diversificar, como dijiste tú, en otro rubro. La verdad es que lo importante acá es que al ir obteniendo este conocimiento, Mariano, podamos tomar posiciones en el mercado y tomar decisiones estando informados. Exacto. ¿Ya? Es eso, tener estas finanzas con inteligencia intrínseca en nuestra vida. Muy bien aplicado la bajada de esta versión que es El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Bueno, esta estrategia de dividendos también se puede acoplar o se pueden utilizar esta estrategia de manera conjunta, ¿no es cierto? Como diversificación. Por supuesto, sí. Porque hay gente que apuesta o inversionistas que apuestan solo a dividendos, pero también hay gente que va comprando y vendiendo y también buscando la oportunidad del dividendo. Sí, así es. Es que depende mucho de la estrategia que yo quiera tomar y depende mucho también del nivel de riesgo que yo quiera asumir. Del perfil del inversionista. Claro, claramente cuando tú apuestas a la volatilidad de una acción, como por ejemplo lo que hablábamos de estas empresas que están recién partiendo y que pueden tener un crecimiento exponencial, tú estás pensando en el largo plazo, estás pensando en objetivos de inversión donde tú no cuentas con ese capital sí o sí dentro de un periodo determinado de tiempo, y cuando tú apuestas al dividendo, claramente tú al menos quieres tener un retorno anual. Entonces es desde ahí donde tú también puedes diversificar en la renta variable o en los instrumentos de capitalización, que lo vimos también en la renta fija, vimos cómo diversificar de acuerdo a los plazos, de acuerdo a la institución que emitía el bono, ¿cierto? O también, de la misma manera nosotros podemos diversificar en renta variable, y creo que es fundamental que conozcamos nuestro nivel de riesgo, que sepamos en qué estamos hoy día como mercado, lo que hablábamos recién, de ver las noticias, recibir la asesoría de alguien que esté acreditado, y también definir cuáles son mis propios objetivos, hacia qué plazo yo apunto, cuáles son los objetivos que yo quiero lograr. Y desde ahí entonces definir una estrategia bien diversificada para poder mitigar también los riesgos de mi cartera. Ojo con eso, porque todo esto no es llegar y apostar y digo, me gusta esta acción o no. Siempre es bueno, y lo que yo recomiendo, y que sé que aquí nuestra querida panelista va a avalar, siempre es bueno trabajar una planificación financiera. Trabajar una planificación en base a tu perfil de inversionista, que es donde vamos a conocer tu nivel de riesgo, y con los asesores acreditados, adecuados, puedes trabajar una planificación financiera donde todo esto que estamos hablando se hace un mix, se tira a la juguera, ¿no es cierto? Podemos hablar ya una parte en renta fija, de la renta variable esto y esto y esto, la estrategia de growth investing, value investing, dividendo, y ahí se va armando algo para ir haciendo crecer los capitales de los inversionistas. Así es.
Lo importante es que ya teniendo claros los conceptos, ustedes también pueden ir aplicándolos a sus finanzas personales. Así es, ya hemos aprendido 3: Value Investing, Growth Investing y Dividend Investing, que es la estrategia de dividendo. Ahí tenemos 3 que ya las pueden comenzar implementando ustedes mismos o buscando asesores acreditados o empresas de inversión que se dediquen, que estén acreditadas obviamente, con su analista respectivo, y así van aprendiendo cómo hacer inversiones en estos mercados. Hablamos entonces justamente de diversificar. Podemos ir hablando de diversificar distintas acciones para también mitigar el impacto de la volatilidad, ¿o no? Es fundamental también que podamos considerar que aparte de la diversificación, consideremos los plazos. Perfecto. El plazo también nos va a ayudar a mitigar el riesgo y la volatilidad. Y claro, la diversificación es fundamental, pero también tengo que yo considerar los plazos que yo puedo esperar con una inversión o realmente no puedo esperar. Sí, y lo hemos mencionado como ejemplos bastante básicos, pero súper atingentes. Si yo de aquí a fin de año me quiero comprar una casa, necesito el pie para una propiedad, por lo tanto yo no voy a invertir en una empresa que esté recién partiendo en el mercado. Claro. Si yo quiero invertir si estoy pensando en los estudios de mi hijo y mi hijo tiene 1 año de vida, claro, entonces tengo mucho tiempo. Todo por delante. Claro, tengo mucho tiempo para poder experimentar y diversificar. Y bueno, los plazos son fundamentales para que yo pueda ver cómo diversifico mi inversión. Probablemente hay plazos que son tan acotados, Mariano, que ni siquiera voy a diversificar mucho. Voy a invertir, no sé, en un depósito a plazo, en un fondo mutuo money market, en algo que me permita rescatar rápidamente frente a una eventualidad. Ahí entonces va de menos a más en cuanto a los plazos y en cuanto a lo que yo puedo alcanzar a diversificar. Perfecto, hablamos de diversificación asociado a los plazos. Ahora vamos a hablar algo un poco más específico que tiene que ver con el control emocional, que es donde muchos ahí tenemos, se asustan y ahí empiezan los problemas. Cuando hay crisis en los mercados y todo, empieza la euforia y la locura de ¿qué hago ahora? Que todos quieren arrancar, otros quieren resistir, todo obedece también a la psicología de cada uno. Dani, ¿cómo evitar caer en el pánico cuando el mercado cae desmedidamente o por la euforia sube? ¿Cómo podemos evitar caer en ese pánico? Yo creo que la información es el paso número 1. Estar muy bien informados, y ahí, aquí en este mismo capítulo, en los 2 bloques van a poder tener información valiosa para tener también la capacidad de enfrentar las volatilidades del mercado. ¿Ya? O sea, estar informados es fundamental para poder tomar decisiones inteligentes desde un punto de vista financiero. Pero además uno puede tener otras técnicas, como por ejemplo, si yo sé que tengo una acción que es de alta volatilidad y ahí van a haber especialistas que te pueden acompañar en ese proceso. Si sabes que si la acción baja de un cierto número, ya puede eso derrumbarse. Exacto. Entonces tú tienes un stop loss, tú dices ya hasta aquí voy a llegar con este número, no voy a seguir bajando. Y muchas veces hay programas donde tú puedes predefinir que frente a ese precio tú vas a vender. Si baja más, incluso, yo conozco muchos que bajando más vuelven a tomar una posición incluso más abajo. O sea, se generan incluso oportunidades. Oportunidades, claro. Siempre y cuando tú lo hagas de manera inteligente. Y también en la toma de ganancias, es decir, si ya subió el porcentaje que yo espero, también es bueno tener los pies bien puestos sobre la tierra y no engolosinarnos con el mercado, porque yo podría decir, no, es que va a subir más, va a subir más. Y hace poco lo veíamos con algunos indicadores relacionados con metaverso, y que decían, no, va a subir más, va a subir más, y luego se comieron toda la baja porque no tomaron la ganancia. Claro. Entonces, también eso es tener la cabeza fría, Mariano. Esperar para no hacer pérdidas sin necesidad de hacerlas cuando habla un mandatario importante o cuando hay alguna información que pueda ser, no sé, noticias de guerra, bla, bla. Todas esas noticias pueden afectar el funcionamiento de algún sector accionario, pero no necesariamente eso va a significar, y es ahí donde es importante la estrategia de Warren Buffett, donde ellos sabían que aún así debían esperar el rendimiento de una acción. Sin embargo, si yo tengo un analista que me está aconsejando, mira, cuando llega a tal valor vende, o cuando tú hagas la ganancia a tal punto compra,
cuando llega a tal punto, Vende. vende para que tú hagas la ganancia, ¿cierto? Y cuando llega a tal valor, compra. Es poder también actuar con la cabeza un poco más fría. Siempre es importante no estar solo en este negocio. Yo eso sugeriría, que no estés solo, que te acompañes con nosotros en educarte, que te acompañes con un asesor financiero acreditado, pero por sobre todo que también tú puedas tener a alguien, una compañía, alguien que pueda hacer tu cable a tierra. Muchas veces en este negocio la gente pierde tan solo por perder un poco la cabeza. Ahí está el tema. Todas las estrategias, todos los temas estadísticos, es muy numérico. Y aunque no lo crean, obedece entre un 30 y un 40% del éxito en los mercados financieros. El otro 60% tiene que ver con el tema psicológico, porque la estrategia puede estar definida, pero si uno no tiene la paciencia y la disciplina, ya la estrategia no tiene ningún sentido, porque uno empieza a apretar el botoncito rojo y tratar de arrancar en los momentos de crisis. Como lo mencionó muy bien Daniela, existen herramientas de mitigación, que está el stop loss, hasta donde yo me permito perder, y está el take profit, que es el margen de ganancia, a dónde me gustaría ganar. Y también hay que tener un control de ambición, porque no, como dices tú, le tengo más esperanza al mercado, va a subir, va a subir, va a subir, y pum, de repente cae y uno dice... Entonces, por no asegurar un margen de ganancia que a uno lo deja tranquilo como un objetivo, uno corre mayor riesgo dentro del riesgo que ya estamos sometidos. Lo mismo pasa con el stop loss. Esperamos, no, que va a caer, y después decimos, no, sí va a subir. Y resulta que no subió nunca. Entonces también nos hundimos. Por eso es muy bueno tener estrategias de mitigación, de saber y conformarse con lo que yo quiero ganar y también lo que estoy dispuesto a perder. Los especialistas te van a armar los portafolios perfectos para tu perfil de riesgo. Y eso también obedece a una estrategia. Como también lo que mencionó Daniela de estos grandes expositores del value investing, como son Warren Buffett y Benjamin Graham, que justamente ellos saben a dónde va a ir el mercado en algún minuto, y ahí hay que tener paciencia, porque uno tiene que estar dispuesto a que esto va a bajar. Y hay estrategias de compras progresivas, muchas cosas que después vamos a hacer capítulos específicos de eso, pero tiene que haber una paciencia, porque si ellos lo hacen así es porque lo tienen definido dentro de su estrategia, claro, no porque se les ocurrió en el minuto. Es que en el fondo ellos se concentran en la valorización de la compañía, en el fundamento. Hay varios factores que pueden influir en la variación del precio de una acción, y ellos se centran en el fundamento, y ahí el mercado puede ser adverso. Y así como es el mar, ¿cierto? Y la ola, viene una tormenta y qué sé yo, pero si ellos están seguros respecto de la valorización, entonces podemos esperar, ¿cierto?, que el mercado, ¿cierto?, se temple para que siga subiendo ese activo. Perfecto. Estamos llegando prácticamente al final del capítulo hoy, y te quiero pedir una breve ¿cómo se hizo? Intervención en lo que te quiero preguntar. ¿Puedes compartir alguna breve anécdota real, sin dar nombres ni nada, sí, por supuesto, de algún inversor que siguió alguna de estas estrategias que estamos hablando y aprendió alguna lección importante? Sí, mira, posterior a la crisis subprime, hubo sectores en Chile, bueno, y en el mundo, que crecieron de manera importante, como lo fue el retail. Ya, yo tuve algunos fondos mutuos renta variable con muy buenos desempeños con los que estaba trabajando en ese tiempo, y acciones de retail. Y sabes que tengo un cliente que compró, duplicó su valor, y este cliente era tremendamente conservador. Igual fuimos un poco arriesgados nosotros y dijimos, ya, bueno, vamos a comprar este activo, vamos a apostar al crecimiento, ¿cierto? Obtuvimos esa rentabilidad que fue extraordinaria y nos salimos, a pesar de que teníamos la posibilidad de seguir creciendo, pero quedamos hasta ahí. Y eso fue una bonita experiencia, pero te voy a contar otra que no fue tan bonita. Ya, ok. Tenemos una buena y una mala. Sí. Hace muy poquito, ¿cierto? En la pandemia, o sea, no tampoco, ya ha pasado tiempo de la pandemia, pero también tuve un cliente que empezó a trabajar con esto de las acciones, se fue por ahí a alguna de la aerolínea, se engolosinó un poco y hacía todo lo contrario a lo que hablábamos en el término de este último bloque. Todo lo contrario, es decir, veía que la acción iba subiendo y decía, oye, pero mira, la curva, ¿cierto? Y si ustedes la dibujaran en su mente, ¿cierto? O la siguieran como con un dedo así ascendente, en 45 grados, estaba pero feliz porque iba subiendo, y ahí se subía.
aprovechaba cuando iba subiendo y decía, no, esto va a seguir subiendo. Y se metía en un momento pésimo. Y ahí vino el salto en Benji Jump. Claro, y ocurría que luego la acción bajaba y cuando bajaba se empezaba a asustar y vendía. Entonces tomaba pésimas decisiones. Bueno, la idea es que esta información que nosotros le estamos entregando les permita tomar decisiones inteligentes, que realmente el inversor serial llegue a ustedes para que tengan decisiones inteligentes desde el punto de vista financiero. Exacto, es muy importante tomar decisiones informadas. Dani, muy cortito, yo creo que ya lo respondiste, pero quiero que lo vuelvas a recalcar como último punto. ¿Cuál dirías que es el error más común que ves en principiantes inversionistas en la renta variable? Sabes, creo que el error más común, Mariano, es que la falta de conocimiento. La falta de conocimiento y de alguien que los guíe de manera inteligente, que tengan las directrices para poder no tan solo conocer el mercado y conocer los objetivos que tienen y todo lo que ya hemos conversado, que ahí los va a ayudar mucho el inversor serial, sino que también el tener el temple, el tener la capacidad de esperar, el saber en qué estoy invirtiendo y cuáles son las implicancias de esta inversión. Si yo sé que estoy invirtiendo en una acción y veo una rentabilidad negativa, imposible que yo me pueda salir, como el caso que te contaba, ¿cierto? Si yo veo que estaba en 10, compré en 10 la acción y está en 9, perdí un 10%, me quiero salir ya. Ojo, veamos cómo ha sido el comportamiento histórico. Quizás ya ha tenido esos desempeños anteriormente y aún vuelva a alcanzar cierto el objetivo que se espera. Entonces, medir los objetivos, tener el conocimiento y sobre todo no estar solo, acompañarse con alguien. Así es, porque justamente como dice Daniela, teniendo el conocimiento vas a tomar decisiones de inversión informadas. Cuando tienes ese complemento claro, viene la parte de tener paciencia y disciplina cuando estás ya dentro del mercado. Si tú no tienes un respaldo, como dice Daniela, de una información fidedigna, de una asesoría de calidad, vas a estar nadando en un mar que no comprendes y vas a sentir que te estás ahogando, literalmente. En cambio, si tomas estas alternativas o información donde te vas a sentir más seguro, vas a estar nadando prácticamente con flotadores y vas a tener menos miedo y vas a desarrollar una paciencia y disciplina que sí te va a llevar al éxito en inversiones. Porque eso hay que tenerlo muy claro. Ya el objetivo que tú te planteas, ya sea que invertiste en deuda o invertiste en capitalización, en renta fija o en renta variable, los plazos y los objetivos van a acompañar las decisiones entonces que tú vas a tomar de manera inteligente, informada y sobre todo, como bien dices tú, con una cabeza fría, con el temple que te va a permitir tomar decisiones inteligentes. Así es. Bueno, Daniela y queridos auditores que nos están viendo y escuchando, hemos llegado al final de nuestro tercer capítulo de la segunda temporada del Inversor Serial Finanzas con Inteligencia. Hablamos y definimos lo que es la renta variable, tipos de renta variable, factores que afectan a las acciones y los instrumentos de renta variable y hablamos de estrategias de inversión y manejo del riesgo. Daniela, como siempre, quiero agradecerte en nombre de nuestro equipo y en nombre de nuestros auditores que nos están viendo y escuchando por participar de esta temporada y exprimirte ese conocimiento que tienes para poder entregárselo a nuestros auditores. Yo feliz y contenta también de que cada uno de quienes nos escuchan y nos ven tengan la posibilidad de acercar conceptos que pueden parecer muchas veces inalcanzables, pero que si los vas desarrollando un poquito vas a entender de que se acercan mucho a tu economía personal y que los puedes aplicar en las distintas escalas de tu negocio, en las distintas escalas de lo que significan tus finanzas personales. Así que yo feliz también de estar en este camino. Muchísimas gracias, Daniela. Esto ha sido el Inversor Serial Finanzas con Inteligencia, el programa donde hablamos de inversiones, educación financiera y emprendimiento, donde una buena educación financiera te puede llevar a realizar muy buenas inversiones y una buena inversión puede llegar a darte los beneficios económicos que tú necesitas para poder financiar ese anhelado emprendimiento. Un buen emprendimiento que tiene buenos resultados con una buena educación financiera, puedes tomar esos resultados y transformarlos en más capital
con decisiones de inversión informado, como lo hemos hablado en este capítulo, y comenzar el camino a la riqueza de verdad. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. Finalizamos un nuevo capítulo de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia, junto a Mariano Cerda, tu coach financiero. Gracias por acompañarnos en esta aventura que te ayudará a invertir, reforzar tu educación financiera y dar vida a tus proyectos emprendedores. Esperamos que hayas disfrutado de los consejos y conocimientos de nuestra panelista, Daniela Recabal, y de los invitados que nos van acompañando en este ciclo. Te esperamos en un próximo capítulo con más consejos y experiencias.